Dentro de una semanita estaremos contemplando los misterios de la Pasión del Señor y me parecía que sería muy bueno que en esta tarde, frente a Jesús Eucaristía, reflexionáramos un poquito, meditáramos, contempláramos la Pasión de Getsemaní, de la noche del Jueves Santo al Viernes Santo, y sobre todo la pregunta: ¿en qué consiste la Pasión de Getsemaní? Y cómo hay que explicar esa lucha interna de las voluntades de Cristo, que por un lado le pide al Padre: aparta de mí este cáliz, pero por otro lado dice: hágase tu voluntad y no la mía. Un tema pues que tiene mucho que ver con la pasión, podríamos llamar personal, que vivió el Padre Pío en su vida y que nos puede ayudar a nosotros también a vivir la cruz de cada día y a entenderla como lo que es una respuesta de amor. Me voy a servir de unos apuntes del Padre Juan Antonio Segarra. Leo primero y después, sobre lo leído, intentaré hacer alguna explicación. Dice: Jesucristo, el gran vencido de la humanidad, aquella noche es el gran fracasado, se arranca de aquellos pedazos de sus entrañas, que son los apóstoles, renuncia al único desahogo, dice el Evangelio que se fue a un tiro de piedra, dejó a los apóstoles, se fue con los tres más queridos y después se aleja de ellos. Se arranca de ellos, renuncia a ese desahogo, se derriba ante el Padre y esconde en la tierra su rostro avergonzado. Se aglomera su sangre en su corazón y al desfallecer de dolor, con la resolución firmísima de decir: acepto este cáliz, rompe la sangre sus delicados tejidos y baña la tierra. Nos lo cuenta San Lucas en su Evangelio, que sudó sangre. Con todas sus energías humanas, porque Jesús, no se olviden que era verdadero hombre, con todas sus energías humanas, atención, centuplicadas por su unión al Verbo de Dios, porque no se olviden que Jesús, además de verdadero hombre, era verdadero Dios. Es decir, en ese momento, en el alma humana de Jesús, todas sus energías humanas, centuplicadas por su unión al Verbo de Dios, atención, se resiste a revestirse de tanta infamia, a pasar por tales vilezas en su alma, a parecer que está separado del Padre, a sentir la rebelión humana en sí. Jesús se resiste a todo eso. Ahora explicaremos bien en qué consiste esta pasión, ¿no? Porque Jesús nota, siente que su corazón es aplastado por el pecado de toda la humanidad. Y eso él lo vive, lo siente, le hiere. Y entonces, frente a toda esa porquería que es nuestro pecado, Jesús se resiste a todo eso, ¿no? Pero con misteriosa fuerza se impone a toda la varaunda que le sacude y acepta. Acepta con firmeza inquebrantable la voluntad del Padre y se ofrece a todo. Nosotros, cuando pensamos se ofrece a todo, bueno, dice: vale, que me flagelen, que me coronen de espinas, que me insulten, que me humillen, que me claven en una cruz. No. Esa es la pasión en su dimensión más externa, más cruel, más sanguinaria, que es la que a nosotros nos llama mucho la atención, pero la pasión, la auténtica pasión de Cristo, es una cuestión del corazón. Ahora lo explicará y ahora lo veremos, porque es algo que tenemos que tener siempre muy presente en nuestras vidas. La lucha es de una ejemplaridad sin igual. Nuestra cabeza y corazón, que es Cristo,
Porque dice que nuestra cabeza y corazón es Cristo, porque tú y yo formamos parte de la Iglesia. ¿Quién es cabeza de ese cuerpo? Cristo. ¿Quién es el corazón de ese cuerpo que es la Iglesia? Cristo. Y entonces dice, nuestra cabeza y corazón, que es Cristo, siente la rebeldía de todos sus miembros. Tanta rebeldía de todos esos miembros en proporciones diversas. Tú has pecado menos, tú has pecado más, tú has pecado mucho, yo he pecado poco, el otro ha pecado. Todo eso lo siente Jesús en su corazón. Tanta rebeldía de todos esos miembros en proporciones diversas que parece su cuerpo un monstruo de maldad, pecado todo él. San Pablo lo llegará a decir, Dios lo ha hecho pecado a Cristo por nosotros. En la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, la escena del Huerto de los Olivos está bastante bien representada porque se ve a un Jesús hecho piltrafa. Y eso es lo que externamente, diríamos, brota, se manifiesta de la pasión interior. Vamos a ver realmente qué es lo que sucede en el corazón de Jesús, en esa noche de Getsemaní. Ahora viene lo interesante. Hasta ahora era como ponernos en escena. Atención, porque ahora aquí viene lo que yo quiero que ustedes entiendan y sobre todo que todos los que estamos aquí vivamos. Dice así. Por la humanidad de Cristo, es decir, por su corazón, por su alma humana como la tuya y la mía. A ti cuando te dicen eres una gorda y eres una fea, eso te duele, ¿no? Bueno, pues a Cristo, como hombre que es, también en su alma siente la ofensa que nosotros cometemos con nuestros pecados. Bueno, pues por la humanidad de Cristo, atención, pasan todos los actos de todos los hombres que tienen relación con la vida sobrenatural. Todos los actos de todos los hombres que tienen que ver con la vida sobrenatural. Eso pasa por el corazón de Cristo. Tanto los de resistencia a la voluntad divina, o sea, los pecados, como los de conformidad con la voluntad divina, es decir, las virtudes. Todo eso pasa por el corazón de Jesús en esa noche. ¿Por qué dice todos los actos de todos los hombres que tienen que ver con la vida sobrenatural? Porque hay cosas que tú y yo hacemos que a Dios no le afectan ni le ofenden. Cuando tú te levantas por la mañana y subes la persiana, eso no es un acto ni humano, ni meritorio, ni sobrenatural. No sé, son acciones que no tienen ningún tipo de valor moral, ¿no? Pero todos los actos de todos los hombres que tengan que ver con la vida sobrenatural, ya sea porque aceptan el plan de Dios, virtud, o porque lo rechazan, pecado, todo eso pasa por el corazón de Jesús en esa noche. Es decir, todas las rebeldías humanas contra Dios y todas las sumisiones. Cada vez que le decimos a Dios, sí, Señor, y hacemos su voluntad, eso Jesús lo sintió en su corazón. Cada vez que decimos, no me da la gana, y cometemos un pecado, eso Jesús lo sintió en su corazón. Atención, porque aquí ahora viene el kit. Y para eso hasta les he traído un dibujo para que se me sitúen. Dice, todos los actos de todos los hombres pasan por el corazón de Jesús. Con sus antecedentes, con sus concomitancias y con sus consecuencias. ¿Qué quiere decir, Padre Juan María, con los antecedentes, con las concomitancias y con las consecuencias? Vamos a poner un ejemplo. Darle un cachete a mi madre. Eso es un acto inmoral que consiste en coger la mano y pegarle así en todo el careto. Eso supone que internamente yo no me someto a la voluntad de Dios, que dice honrarás a tu padre y a tu madre, pero antes de cometer ese acto hay toda una serie de antecedentes. Le pego el cachetón, y cuando le pego el cachetón, dentro de mi corazón también hay una oscuridad, hay todo un revuelo, hay un terremoto de sentimientos, y luego hay unas consecuencias, que viene la Guardia Civil, que me meten preso, o no hace falta ponerlo tan trágico, que viene mi hermano y me pega una paliza, que
que me siento mal por haberle pegado a mi madre. Todo eso, que son antecedentes, concomitancias y consecuencias de un acto, sea bueno o sea malo, todo eso pasa por el corazón de Jesús en aquella noche. Y cuando San Pablo dice Dios lo hizo pecado, significa esto. Miren, no sé si lo verán desde ahí, pero en todo caso es un pentágono, es decir, una figura de 5 lados. Y entonces, ¿por qué he hecho una figura de 5 lados? Porque podríamos decir que la foto del pecado, de un pecado, tiene como 5 lados. Miren, antecedentes, concomitancias, consecuencias, ¿sí? Pero antecedentes, concomitancias y consecuencias, ¿de qué? Pues de los 2 lados que suponen que hacen la figura del pentágono por arriba. Consentimiento de la voluntad, le voy a pegar una bofetada a mi madre. Acto externo, le pego la bofetada a mi madre. Cuando dice la Sagrada Escritura que en el huerto de los olivos Cristo sufrió la pasión y San Pablo nos lo expresa con esa fórmula, Dios lo hizo pecado, significa que menos estos 2 lados del pentágono, que no se casan con la divinidad de Jesucristo, porque Jesucristo no puede pecar internamente y Jesucristo no puede cometer un acto externo que tenga que ver con un pecado. Todo lo demás que tiene que ver con el pecado, Cristo lo sufrió en su corazón. Todo ese mundo, ahora lo acabo de leer, pero todo ese mundo de tentaciones, repugnancias, miedos, vacíos, temblores, desesperaciones que vivimos los pecadores cuando pecamos, antes de pecar, mientras estamos pecando o después de pecar, todo eso, todo el rechazo cuando nos rebotamos contra Dios y Dios, ¿por qué has permitido esto? Y no sé qué, todo eso, en tanto que es lo que envuelve el pecado del hombre que Cristo no puede cometer y por tanto en el corazón de Cristo eso no estaba, todo eso envolvió en tinieblas al corazón de Jesús en la noche de Getsemaní. ¿Han entendido más o menos el dibujo? Vale, sigo con el texto del Padre Segarra. Dice, de ahí la tristeza, el dolor, la angustia, el terror, como lo sienten los santos en sus tentaciones. ¿Ustedes han tenido alguna vez una tentación y no han pecado, no han caído, pero han sentido tristeza, dolor, angustia, lucha, terror? Cristo sintió eso. La vergüenza, el hastío, el asco por lo que sienten los malos cuando pecan. ¿Ustedes han pecado alguna vez? Después de pecar, ¿han sentido vergüenza, hastío, asco, vacío, desesperación? Eso lo sintió el corazón de Jesús aquella noche. Todos mis actos internos relacionados con la vida sobrenatural han pasado por el corazón de mi Jesús. Si fueron de complacencia y de caída en el mal, le produjeron a él asco, repugnancia y vergüenza. Si fueron de lucha y de victoria, le produjeron a él, por una parte, esa misma lucha y ese mismo temor de caer, pero también por otra parte, consuelo. Lo vuelvo a leer. Todos mis actos internos relacionados con la vida sobrenatural han pasado por el corazón de mi Jesús en esa noche. Si fueron de complacencia y de caída en el mal, pecado, le produjeron asco, repugnancia y vergüenza. Sintió eso en su corazón. Y si fueron de lucha y victoria, es decir, una obra virtuosa, le produjeron por una parte esa misma lucha y ese mismo temor de caer, pero también por otra parte consuelo. ¿Verdad que cuando hemos luchado con la tentación hemos sufrido, dice la carta a los Hebreos, aún no habéis llegado al derramamiento de sangre en vuestra lucha contra el pecado, pero a veces hemos sufrido mucho por no pecar, por no darle una bofetada a mi madre, por no criticar a este, por esto, por no ver aquello, por todo eso Jesús lo sintió.
Y termina diciendo el padre Segarra, que es la conclusión de esta meditación, que es lo que yo quiero que ahora, frente a Jesús, ustedes mediten, piensen, contemplen. Dice: de mi modo de proceder, depende que en aquel entonces el corazón divino de Jesús sufriese con asco y rubor o con alegría íntima por mi perseverancia. Depende de mí. Esto es muy fuerte. Miren, Napoleón perdió la batalla de Waterloo en la campaña a Rusia, ¿verdad? Ese episodio de la historia está acabado, ya no se puede hacer nada. El Barcelona ganó al Real Madrid hace unos días en el Santiago Bernabéu por 0-4. Ese episodio de la historia está acabado, ya no se puede hacer nada por cambiarlo. Tú hace 3 años te rompiste una pierna. Ese episodio ya no se puede hacer nada por cambiarlo. Es así y nadie lo podrá cambiar. Pero hay un episodio en la historia de la humanidad que está aún abierto y es la noche de Getsemaní. Porque si tú ahora, hoy, 2022, y mañana, 2023, cuando vas a cometer un pecado, te acuerdas de la pasión del corazón de Jesús en el huerto de los olivos y dices: no, Señor, yo no quiero ofenderte, no quiero hacerte sufrir, en esa noche de aquel entonces le estás ahorrando un sufrimiento al Hijo de Dios. Es tremendo. Y esto lo tenemos, primero tenemos que entender esto, este dibujo que el Padre les ha puesto, y después de haber entendido esto, decir: está en mí, ayudado de la gracia de Dios, que en aquella noche Jesús no sufriera tanto. De mí depende, de mi modo de proceder depende que entonces el corazón divino de Jesús sufriese con asco y rubor o con alegría íntima por mi perseverancia. ¿Lo ven? Es una cuestión de amor. Yo no peco porque los demás me vean o no me vean, o porque me quiero sentir bien conmigo misma o no me quiero sentir bien. Yo no peco porque no quiero que Él sufra. Bastante le he hecho sufrir en esa noche. No quiero acumular sobre su corazón más terror, más angustia. Mi alma está triste hasta la muerte. Y dicen los evangelios, sintió asco y tedio. Tedio significa asco de vivir. Jesús sintió eso esa noche. ¿Vamos a acrecentar su dolor o vamos a consolarle no solo aquí, en la Eucaristía, sino en todos los actos de nuestra vida, cumpliendo en todo su voluntad?